Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en la segunda sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje de criminología. ¿Sí? En la sesión pasada abordamos generalidades y conceptos importantes en cuanto a, la criminología. ¿Sí? Los métodos que utiliza la misma para poder hallar la información necesaria para tabular dicha información y posteriormente sacar conclusiones y lograr sus objetivos. ¿Sí? El principal objetivo de la criminología como ciencia que estudia el crimen y que además tiene unos elementos o unos objetos de estudio es prevenir el delito. ¿Sí? Eso es lo fundamental que debemos tener en cuenta en cuanto al estudio de la ciencia de la criminología o ciencia del crimen. ¿Quién me recuerda? Sergio, ¿puedes recordarme, por favor, cuáles son esos 4 objetos de estudio a los cuales hicimos referencia la clase pasada? Sergio. El delito, el delincuente, la víctima y... Te falta de la cual vamos a hablar el día de hoy. Una de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Porque el La delincuente, criminalidad. la criminalidad, muy bien. Porque del delincuente como tal vamos a hablar la próxima clase. Cuando entremos a estudiar lo que es la peligrosidad y demás elementos que son referencia para el estudio del delincuente, es decir, del sujeto activo de la conducta punible. Entonces, hoy nos vamos a centrar en 3 de los elementos u objetos de estudio de la criminología como ciencia del crimen. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en el delito, nos vamos a enfocar en la criminalidad, ¿sí? Sobre todo daremos énfasis en lo que es la criminalidad, puesto que hay que desarrollar mucho ese tema. Y además, en la víctima, ¿sí? En la víctima. Vamos a enfocarnos en esos 3 elementos, ¿sí? U objetos de estudio a los cuales haremos referencia, ¿sí? Entonces, delito, la víctima y además la criminalidad. Esos 3 elementos, esos 3 objetos de estudio van a ser el enfoque o nos vamos a dirigir nuestra atención el día de hoy a esos 3 elementos. Entonces, vamos a hablar primero de la criminalidad. Vamos a hablar de la criminalidad en cuanto a que es uno de los objetos de estudio más importantes en cuanto a la ciencia del crimen. Entonces, vamos para lograr desarrollar ese tema de la criminalidad, vamos a compartir diapositivas. Entonces, regálenme un segundo, muchachos. Entonces, logramos compartir las diapositivas. Muchachos, ¿están viendo las diapositivas? Sí, señor. Bien. Entonces, Profe, a mí no se me ven. ¿no? Revisa, por favor. No, no se ven. Ya. Ahora sí. Entonces, ya abordamos conceptos, hablamos de historia, ¿sí? Y vamos a hablar entonces de los objetos de estudio en específico.
Sí, vamos a tocar primero el tema de la criminalidad. Entonces, es importante recordar que son cuatro los objetos de estudio de la criminología. ¿Sí? La criminalidad, el delincuente, ¿sí? Así en ese orden podemos decir que es el orden de importancia, y luego encontramos lo que es el delito y la víctima. Hoy nos vamos a enfocar entonces en lo que es la criminalidad, en el delito y en la víctima. ¿Sí? Entonces, para empezar a desarrollar este tema de la criminalidad, primero hay que tener claro un concepto de lo que es criminalidad, ¿cierto? Entonces, criminalidad no es más que el conjunto de acciones u omisiones, es decir, conductas que a la luz de la sociedad, pero no solamente de las personas que hacemos parte de la sociedad, sino que también a la luz del legislador, es decir, de la ley, de, de, nuestro, de nuestra norma sustantiva penal, nos encontremos dentro de una conducta que se considere típica, antijurídica o culpable, ¿sí? Y recordemos que esas conductas típicas, antijurídicas y culpables, es decir, los delitos pueden ser de comisión por acción o pueden ser de comisión por omisión. Es decir, yo puedo cometer un delito por realizar algo, pero también puedo cometer un delito por dejar de hacer algo que la ley a mí me exige. ¿Sí? Yo tengo la obligación enmarcada en una norma y yo me sustraigo de algo. ¿Sí? Como por ejemplo la inasistencia alimentaria, el que se sustraiga de dar alimentos, ¿sí? O el alimentante que se sustraiga de dar alimentos a sus hijos o a sus descendientes o alimentado, incurrirá en prisión de tanto tanto. Es decir, la sustracción de una obligación te lleva a la comisión de un delito. ¿Listo? Entonces, criminalidad no es más que esa cantidad, ¿sí? Cantidad, características. Recordemos que los métodos de investigación de la criminología utiliza un método mixto, un método que aborda tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Entonces, la criminalidad simplemente abordará no solamente las características y las circunstancias en las cuales se cometen esos delitos, sino también deben desarrollarse a partir de un parámetro porcentual, es decir, una tabulación numérica que lleve o que le sirva de ayuda a la autoridad competente, la encargada de crear lo que es la política criminal, que a la final logrará el objetivo de lo que es la criminología, que es la prevención del delito. ¿Listo? Entonces, es esa cantidad, ¿sí? Pero esa cantidad acompañada de calidades, cualidades y circunstancias, ¿sí? Que determinen y que esas determinaciones o esas conclusiones que se sacan sobre esas conductas punibles, tanto cualitativas como cuantitativas, se desarrollen en un ámbito de tiempo y espacio. ¿Sí? Es decir, que esa cantidad, muchachos, de delitos que se cometan, ¿sí? Usted debe, como criminólogo, o el criminólogo debe desarrollarlo en un tiempo determinado, es decir, debe crear un límite de espacio y tiempo para poder dirigir una política criminal clara, ¿sí? Es decir, no me servirá o no le servirá al criminólogo y obviamente tampoco al criminalístico o a la persona que ayuda al juez de la República para conocer quién es responsable penalmente unos datos que sean obsoletos. Por ejemplo, datos de 100 años. ¿En qué me sirve a mí, Sergio, para de pronto, y yo te dirijo esta pregunta, ¿de qué me sirve a mí? Y no digo que no sirva, puede que sirva en algún aspecto, pero ¿no crees tú, Sergio, que para atacar el crimen actual hay que tener unos datos actuales o dirigidos a enfocarse en ese aspecto actual?
Sergio. Repítame la pregunta, profe, que no la entendí. La pregunta es si tú crees que unos datos de hace 100 años en cuanto a cantidad y características de delitos determinados pueden servir en mayor medida a unos datos que sean actuales y que sean eh, acordes a la realidad de una sociedad. Pues servirían como base, ¿no? ¿Cuáles? ¿Cuáles sirven más? Pues o sea, ahora mismo, actualmente, pues los de ahora, los que se llevan a cabo, ¿no? Así es. Realmente, muy bien, Sergio. Es decir, a mí me va a servir, ¿sí? A mí como criminólogo o como persona que practica la criminalística, unos datos actualizados, pero que también tengan una delimitación de tiempo, ¿sí? Yo no puedo tener un margen tan amplio en cuanto a los datos. Yo tengo que tener por lo menos un rango de 6 meses, un año, que serán la hoja de ruta para poder establecer qué clases de delitos voy a atacar yo, ¿cierto? Como criminólogo o como autoridad competente. Si yo entonces cojo como referencia en un espacio de tiempo de 100 años, va a ser mucho más difícil atacar con una política criminal actualizada. Yo tengo que enfocarme en la actualidad y obviamente en unos datos específicos. Entonces, por eso es importante que ese ámbito, ¿sí?, sea en un espacio de tiempo determinado. No tener un margen muy grande de tiempo en el cual tabular esos datos. Y también muy importante, dirigir ese estudio criminólogo a un lugar determinado, un ámbito espacial. Es decir, por ejemplo, como necesitamos atacar el crimen en Montería, nosotros necesitamos no simplemente o no abarcar un margen tan extenso como la criminalidad en Colombia, es decir, la cantidad de crímenes y los crímenes que se cometen en Colombia, sino utilizar los márgenes y los parámetros y la información simplemente de Montería. Es decir, hacer el ámbito o el estudio, la información que se va a estudiar, hacerla un poco más específica, ¿sí? Hacerla un poco más específica para poder abordar de manera clara cada una de esas problemáticas que puedan desarrollarse en un ámbito temporal y espacial determinado, ¿sí? Entonces, eso es la criminalidad, muchachos, simplemente cantidad y características de los delitos que se cometen en un tiempo y espacio determinado, ¿sí? Y eso a mí me va a servir ¿para qué? Para poder desarrollar política criminal, ¿sí? Entonces, eso por un lado, muchachos. Ahora, para poder estudiar la criminalidad, eso es como cuando uno está haciendo un proyecto de investigación. Recordemos que nosotros habíamos establecido que la criminología como ciencia es una ciencia muy teórica, muy de hipótesis, ¿sí? Y les decía que el criminólogo, y lo pueden ver en el video que les monté a la plataforma, el criminólogo no va a estar directamente en una escena del crimen. El criminólogo simplemente obtendrá unos datos a partir de unas estadísticas, obtendrá unos datos de unos expedientes, por ejemplo, o de unas circunstancias que suceden en un espacio de tiempo determinado y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿sí? Sacar ideas, por ejemplo, de reglas de la experiencia o de alguna política criminal que se dirija con el fin de mitigar la comisión de delitos, ¿sí? ¿De cuáles delitos? Pues los que más se cometan en ese ámbito. Entonces, por eso entonces hay que empezar a desarrollar unas preguntas problemáticas, como cualquier otro proyecto de investigación o cualquier aspecto de eso, ¿sí? Entonces, primera pregunta que hay que hacerse, y yo pienso que la primera pregunta que hay que hacerse es el por qué, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué suceden los delitos?
cuál es el origen, ¿sí? Es decir, ¿por qué sucede? Entonces ahí pueden estar redondeando unas circunstancias de necesidades, ya sean sociales, políticas, económicas e incluso jurídicas. ¿Sí? Cuando hablamos de necesidades económicas y sociales, podemos estar hablando de lo mismo. Entonces yo pregunto a, a cualquiera de ustedes que se encuentre en esta clase, eh, ¿qué puede llevar a una persona a cometer, por ejemplo, un delito de hurto? ¿Cuál puede ser el porqué, la necesidad que lo lleva a eso? ¿Qué me dice, por ejemplo, Gisette? ¿Qué Profe, puede llevar? puede tener un familiar enfermo, no sé. Y cuando hablamos de familiar enfermo, quiere decir que no tiene recursos económicos para poder solventar esa necesidad de salud, ¿cierto? Esa necesidad de salubridad para que el familiar esté bien, ¿cierto? Entonces, es una escasez, ¿sí? Una necesidad social, escasez económica, pero no solamente en ese caso que dice Giselle, también puede ser necesidades de alimentarse, ¿sí? Necesidad de comer. O sea, la necesidad social, muchachos, es la pobreza. Es un factor importante que puede llevar a una persona a cometer un delito. Por eso hay que preguntarse el por qué ocurre. Y ese por qué, pues, el por qué puede estar sustentado en lo que son las necesidades sociales y económicas de esas personas que tienen, sí, que se ven abocadas. Yo sé que de pronto es una decisión personal o una decisión muy íntima el tomar esa circunstancia de conseguir los recursos no por vías de trabajo, sino por vías ilícitas. Pero si de pronto, y lo veo de esta manera, si de pronto el Estado tuviera o brindara las oportunidades sociales y económicas a esas personas, realmente esas personas no tendrían la más mínima necesidad de recurrir a las vías de lo ilícito para poder obtener sus recursos. ¿Tengo o qué creen ustedes? ¿No creen ustedes, Gabriela, o Giselle, o Sergio, que una persona, si el Estado brindara oportunidades sociales y económicas, no tendría la necesidad de cometer ilícitos como por ejemplo el hurto? Profe, bueno, yo pensaría, yo pensaría que si aún el Estado brindándole eh, trabajo o proyectos así para que esa persona trabaje, igual siempre de pronto la falta de, porque es que el ser humano nunca está conforme con lo que tiene. De hecho, yo en estos días estaba leyendo un artículo, no recuerdo exactamente el nombre del economista, y él decía que el ser humano, por más que le brinden todas las garantías sociales, nunca va a estar conforme a sus necesidades. Entonces yo pensaría que, que por más pues, que el Estado le brinde todos esos derechos, que le brinde ayuda, pues nunca estará conforme a eso. De hecho, y es que, por ejemplo, también veo muchas veces, por ejemplo, en los corregimientos, que eh, por ejemplo, una persona ama de casa o una señora de esas que escogen para trabajar en los bienestares, no sé si usted sabe cuáles son, que las La capacitan, especie de... sí, las capacitan y eso. Entonces supongamos que sí, que la mamá, la señora es la que está a cargo del trabajo y todo, pero entonces esa señora tiene unos hijos que mantener y eso, y pues todo el tiempo ella no va a estar a cargo de los hijos, y como el núcleo familiar siempre es un poco grande, por decirlo así, en esas zonas que pues siempre
hay un número un poquito grande de gente, de personas, entonces siempre sale de pronto la necesidad. Igual nunca faltan, pues, por más que de pronto gane el Estado, que le brinde, pues, un trabajo para que ella pueda solventarse, siempre tienen deudas. Dicen que las personas colombianas, por más que les brinden, siempre tienen deudas, siempre tienen que estar de aquí para allá, de allá para acá, que esto, que pagando. Entonces, desde mi perspectiva, yo pensaría que por más que le brinde el Estado todas esas garantías, pues para mí el hurto siempre va a estar. Yo, desde mi punto de vista, pues. Un gran aporte, Sergio. Eso que dice Sergio es muy cierto, ¿sí? Pero también es muy cierto que, y no estoy queriendo decir que el Estado brinde todo lo que uno necesite para estar bien cómodo, ¿cierto? Sino cuando hablo es simplemente brindarle lo mínimo, ¿sí? Para solventar las necesidades básicas de un ser humano. Eso es cierto. El ser humano, como ser social, es un ser que puede que nunca esté conforme con lo que tiene y siempre trate de buscar más. La misma naturaleza del ser humano lo hace ser una persona que busca, y veámoslo por un lado positivo y negativo, busca superarse el mismo, pero también busca el bienestar particular de cada uno, ¿sí? Pero tampoco es cierto, Sergio, Giselle y Gabriela, que cuando hablamos de estadística, sí, eso es un factor muy importante. Creo que una persona que, y pongo el ejemplo siguiente, de que, por ejemplo, si tenemos 10 personas, que esas 10 personas, en un caso dado, no tengan que comer y que la única forma sea empezar a sustraer los bienes ajenos, bienes no ajenos, es decir, el hurto, de pronto, de ese porcentaje o de ese número de 10 personas, de pronto una de esas personas decide si tiene por lo menos lo básico que es la comida y decide no cometer un ilícito, no cometer el hurto. Podría entonces disminuir esa estadística de personas que tengan la necesidad social, o que estamos hablando de por qué, la necesidad de salir a buscar bienes de las demás personas. Entonces, ese factor de la ayuda no quiere decir que Sergio no tenga razón, pero de pronto puede influenciar mucho en el dato estadístico que le sirve al criminólogo para, para poder bajar los niveles de hurto, ¿sí? Eso también podemos verlo desde ese punto de vista, pero lo que dice Sergio tampoco es lejos de la realidad. El ser humano es un ser que muchas veces es inconforme con lo que tiene y siempre va a buscar más y más, ¿sí? Entonces, simplemente veámoslo como una posibilidad de que si el Estado cumpliera con su labor constitucional, que a todas estas es una obligación, pues de pronto esos niveles podrían llegar a bajar. ¿Listo? Cuéntame, Sergio. Profe, es que si nosotros vemos actualmente, el Estado le brinda garantías al ser humano, le brinda acceso, por ejemplo, muchas veces en los programas que llegan a los barrios para que las personas trabajen, las personas de escasos recursos, bueno, algunas pues no pueden entrar, pero muchas veces vemos pues, que con la ayuda de la política, porque hoy en día pues todo se maneja así, bueno, le brindan las ayudas. Y yo pienso también que a veces esas personas lo que hacen es abusar, abusar de esas ayudas. Abusar de esas ayudas en qué sentido, en que bueno, no, a mí me escogieron para trabajar y pues con eso pues ya me siento conforme. Pero vamos a ver, uno no conoce pues la actitud de esa persona y con qué intenciones pues llega, sí, con qué intenciones
está ahí en ese puesto para trabajar. Bueno, como te venía diciendo, como les venía diciendo muchachos, puede ser también un factor que sirva a bajar la estadística, ¿cierto? Y cuando hablamos, muchachos, de que la criminología ayuda a prevenir el delito, de pronto una política estatal, ¿sí? No quiere decir que el Estado va a brindar todo, no. Eso no es la idea, porque recordemos que estamos en un Estado capitalista y sabemos que el trabajo es fundamental en cuanto al desarrollo del ser humano como tal. El trabajo dignifica. Pero si de pronto aquellas personas vulnerables que no tengan las mismas posibilidades, sí, brindarles lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo, para que no tengan la necesidad de ir a tomar lo que no es de ellos, por ejemplo, o de pronto conseguir los recursos a través de ilícitos como por ejemplo el sicariato, la extorsión, meterse a grupos armados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Las necesidades, a lo que voy muchachos, es que muchas veces las necesidades sociales son un factor importante para el desarrollo del país. ¿Sí? También es cierto que hay personas que hacen o cometen los delitos por hobby o porque les da placer, como por ejemplo los asesinos en serie que tienen una psicopatía desarrollada. Pero también tampoco es cierto que muchas veces en la comisión de los delitos se da a causa de las necesidades sociales. ¿Sí? Entonces, necesidades sociales y económicas. Habíamos dicho también las jurídicas, ¿sí? Las circunstancias jurídicas de un lugar y de un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de lo jurídico, nos estamos refiriendo a las normas, ¿cierto? Las normas que rigen en un lugar y tiempo determinado. Entonces, cuando estamos hablando de eso, muchachos, hay que hacer referencia a que a veces mucha eh, flexibilidad normativa lleva o acarrea que sucedan circunstancias reprochables. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Eh, ¿Ustedes por qué creen o cuál creen ustedes que es la causa de la existencia de masacres que suceden, por ejemplo, en Estados Unidos? Vamos al ámbito internacional. ¿Cuál es la causa de las masacres, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Por qué no se ve tanto eso acá? No quiere decir que no se ve, pero ¿cuál es la principal causa de las masacres en escuelas y en sitios públicos en Estados Unidos? ¿Quién me dice? Profe, el narcotráfico, ¿no? Sería un... El narcotráfico. Puede ser un factor lejano, puede ser un factor lejano, pero recuerda que la pregunta es masacres en lugares públicos, ¿sí? Te pongo un caso, el menor que llega al colegio, guarda un arma, cuando está en descanso, saca el arma y mata a todos los compañeros de su clase. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió ese delito y cómo hay que atacarlo? ¿Cuál es el por qué y cuál creen ustedes que podría ser la solución? ¿Qué me dice? Estamos hablando de cuestiones jurídicas, de política jurídica. ¿Ustedes no creen que la política de flexibilidad armamentaria, ¿sí? O deporte en Estados Unidos tiene algo que ver con esas masacres? A ver, cuéntenme. Gabriela, ¿qué dices? Dice,
Yo digo que sí, profe, sí tiene mucho que ver. Porque, Pues porque al ser permitido armas de fuego en Estados Unidos, hay mucha gente que pues sufre depresión, de odio y pues coge, como al ser legal, coge ese método como para desquitarse o algo así. Uno de esos casos fue en un colegio que un niño sufría mucho de depresión y eso y le hacían mucho bullying y pues él se desquitó con los compañeros haciendo tiros y eso. bien, Gisette, o Sergio, a ver, ¿qué dice Sergio? No, profe, es que no tengo, desconozco ahí, entonces no sabía qué opinan respecto a eso. Bien, entonces, muchachos, Gabriela tiene razón, ¿sí? La política pública estadounidense en cuanto al manejo de armas y al porte de las mismas es muy flexible, es diferente acá. Acá en Colombia, incluso tener un arma sin documentos o sin una licencia otorgada por el ejército, que es quien crea o quien fabrica las armas, o quien tiene el manejo de las mismas, eh, es un delito, ¿sí? Allá tener un arma no es un delito, ¿sí? Porque la política pública de Estados Unidos es la facilidad y la flexibilidad para portar un arma y defenderse de la criminalidad. Esa es una estrategia que ha tenido Estados Unidos, pero ha sido un arma de doble filo porque la facilidad para que las personas se hagan con un arma hace que esa facilidad otorgue como consecuencia que personas que están inestables psicológicamente o psiquiátricamente, depende de las circunstancias, o psicopáticamente, una psicopatía, pues tengan acceso a estas armas y como consecuencia ocurran esas masacres. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿debe cambiarse la política jurídica en cuanto al manejo de armas? Realmente tener una persona un arma o la facilidad de que una persona pueda acceder a un arma realmente nos protege. Esa es realmente la solución. O simplemente ha sido una circunstancia que ha agravado la ocurrencia de estos crímenes como son las masacres ante estas personas. ¿Sí? Entonces, eso es un factor, ¿sí?, jurídico, ¿sí?, es decir, normatividad establecida en cuanto al porte de armas, en cuanto al desarrollo de crímenes. ¿Ustedes se imaginan cómo sería si en Colombia existiera la flexibilidad que existe en Estados Unidos? Sergio, ahí sí quiero que me responda. ¿Tú te imaginas eso? Ahí sería todo un caos. Sería el acabose, es cierto. Eh, en Estados Unidos por lo menos tú encuentras, y lo digo jocosamente, una arma en una papita. Es fácil conseguir un arma en Estados Unidos. Acá por lo menos es fácil para el bandido, pero para la persona de a pie es muy complicado hacer un trámite para obtener una licencia para portar un arma. Y eso lo que hace es realmente reducir el margen para que sucedan estos actos, ¿sí? ¿Cuántas personas no son personas que tengan una circunstancia de inestabilidad mental, ¿sí?, es decir, personas normales, o personas inestables aquí en Colombia, puedan tener acceso a esas armas porque no son delincuentes, porque no se les ha aprobado, pero realmente en algunas circunstancias es pasajera y está bien, compra el arma y luego se pone mal? ¿Cuántas masacres no podrían ocurrir en colegios, universidades, lugares públicos? ¿Sí? De por sí el colombiano ha sido, y yo lo comparo con Estados Unidos porque el estadounidense, la persona, el americano, ha sido una persona que ha vivido en guerra, ¿sí? Acá también, y acá podríamos decir que podría ser peor. Entonces,
Usted se imagina un colombiano o Colombia con una facilidad de armas, sería terrible. Y sería el caos, como lo ha dicho Sergio. ¿Sí? Entonces, las políticas jurídicas, es decir, las normas, en cuanto a algunas circunstancias, también pueden llevar a cabo un factor importante para que se produzca o para que no se produzca delitos. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, ese es el porqué. ¿Listo? Ahora vamos a ver el dónde. ¿Sí? Ya habíamos dado el ejemplo de que las normas no son iguales, ¿sí? O el crimen no es igual en un lugar, ¿sí? En comparación con otro. ¿Sí? Entonces acá podemos colocar el ejemplo de el hurto de vehículos. ¿Será que es igual? ¿O dónde se da más el hurto de vehículos? ¿Si en Montería o en Bogotá? ¿Qué me dice? En Bogotá, una ciudad, profe. En Bogotá. ¿Por qué? ¿Cuál crees tú que es la razón para que ese delito sea diferente allá que acá o se dé más allá en Bogotá? Es decir, teniendo en cuenta el dónde, eso sea una influencia para que para esa comisión de ese delito, el hurto de vehículos. Es que como es una ciudad, es más grande y hay más Es más posibilidades de grande. eso para el delincuente. Exacto. Y es más fácil desvalijar el carro, es más fácil desaparecer. Sí, incluso el delincuente es más sofisticado en Bogotá. ¿Sí? La persona, el delincuente se prepara un poco más que de pronto acá. Entonces es mucho más difícil hurtar un vehículo acá en Montería por la inexperiencia, a veces la misma impericia, vamos a decirlo así, pero también las circunstancias del lugar. ¿Sí? Es decir, es un lugar pequeño, casi todo el mundo se conoce, entonces es muy difícil desaparecer un vehículo. No quiere decir que no se dé, pero en menor medida, ¿sí? Es más fácil o se escucha más en la televisión, en las noticias, que han hurtado vehículos en, por ejemplo, Bogotá, Medellín, Barranquilla, a diferencia que acá, por ejemplo, en Monterrey. Entonces, el dónde también es un factor fundamental en cuanto al desarrollo de política criminal y de las teorías criminológicas. ¿Sí? El dónde. Bien, vamos a hablar del cuándo. Cuando hablamos del cuándo, o cuando nos referimos al cuándo, nos estamos refiriendo a espacio de tiempo. ¿Sí? Podemos decir, por ejemplo, hora del día o horario, por ejemplo. ¿Cuándo es más posible o cuándo es más fácil que suceda el delito eh, de cosquilleo? Es decir, la persona que hurta y la otra no se da cuenta. ¿Cuándo? ¿En qué horario? Giselle, Profe, tipo 11 a.m. o 1 de la tarde por ahí. hora pico, ¿cierto? Donde todo el mundo está, Exactamente, hora pico. todo el mundo está revuelto, hay aglomeración de personas en el centro, en un bus. Ese espacio de tiempo, si ese tiempo es propenso o es fundamental o es en gran medida precioso para la persona que se dedica al cosquillo porque va a ser más fácil camuflar su trabajo. E incluso fugarse por teniendo en cuenta las aglomeraciones del sitio. ¿Sí? Entonces, ese es el dónde. O, por ejemplo, en qué lugar es más fácil que huya una persona, ¿sí? O en qué horario del día, en el día o en la noche. Es más fácil que la persona pues se camufle en la oscuridad de la noche. ¿Sí? Pero también hay que verlo en espacios de tiempo más largos, más prolongados. ¿En qué fecha del año, por ejemplo, hay mayor tendencia al hurto?
Dice, por ejemplo, o Gabriela. Sergio, a ver, cuéntame. Profe, yo diría que en diciembre, porque en diciembre es donde las personas salen como que le Salen a salen de repartir en familia, ¿cierto? exactamente. Como dice popularmente, dan papaya, ¿cierto? Dan papaya y el papaya puesta, papaya partida, ¿cierto? Pero no solamente eso, ¿sí? Es más proclive a que suceda en esas fechas del año, ¿sí? Navidad, vacaciones de mitad de año, Semana Santa, eh, ¿sí? Por el hecho de que son fechas en donde las personas tienen dinero, las primas, ¿sí? Prima de mitad de año, prima de final de año, ¿sí? Entonces, eso también hace o produce el efecto de que el delincuente esté preparándose, porque sabe que la gente tiene dinero en el bolsillo. Y no falta el descuidado y la persona aprovecha para hurtarle sus bienes. ¿Listo? Entonces, ese es el don. Entonces, muchachos, eso es la criminalidad. ¿Sí? Entonces, a partir de unas preguntas problemáticas, resolver las causas del delito, ¿sí? Ya sea por comisión por acción o comisión por omisión, y a partir de ese análisis que hace el criminólogo, crear política criminal. ¿Listo? Crear política criminal. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces vamos a hablar ahora del delito. ¿Sí? Ustedes saben, ya deben saber qué es el delito. ¿Sí? Sergio, ¿qué es el delito? ¿Qué es un delito? Profe, delito es una acción que va en contra de lo establecido por la ley. O sea, un acto, eh, una conducta reprochable que va eh, contraria a la ley. Eso es delito. Es una conducta reprochable, ¿sí? Es decir, se le exige a la persona que actúe de otra manera y que además el legislador así lo ha determinado que sea delito, de la tipicidad, y además la vulneración de un derecho o de un bien jurídico tutelado por el Estado, ¿sí? Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, a partir de una conducta reprochable, ¿sí? Que además tiene una consecuencia jurídica. Bien, muchachos, en cuanto al delito, hay que decir que el delito se transforma igual a cómo evoluciona la sociedad. Es decir, la norma, hablando acá en norma penal, va amoldándose a los cambios sociales. Eso sucede en todas las áreas del derecho. Pero en este caso no solamente se va moldando la norma, ¿sí? La norma prohibitiva, como lo es la penal, sino también el delincuente. Sí, el ejemplo más claro es el fenómeno de la globalización y las tecnologías. Entonces nace el hurto a través de herramientas electrónicas. ¿Sí? Eso, muchachos, era una circunstancia que no estaba prevista por el legislador y cuando pasó les aseguro que el fiscal que tomó el primer caso se encontraba sin herramientas jurídicas para judicializar a la persona que lo hizo. ¿Sí? Entonces simplemente es que el delito debe evolucionar o se debe transformar acorde a cómo evoluciona la sociedad. ¿Sí? La persecución del delito no debe ser obsoleta. ¿Sí? También las consecuencias jurídicas también deben evolucionar. Y encontramos lo que es la víctima. ¿Sí? Cuando hablamos de la víctima, muchachos, nos estamos refiriendo al sujeto pasivo de la conducta punible, la persona que sufre los embates del delito, ¿sí? La víctima del sujeto activo de la conducta punible. Eso es
la víctima. Eso hace referencia a una posible vulnerabilidad de diferentes sujetos, muchachos. Sí, de diferentes sujetos que por su condición se les considera vulnerables. ¿Quiénes pueden ser estos? Por ejemplo, los niños. ¿Sí? A los niños se dice que son por su condición de ser menores de edad, ¿sí? De ser impúberes, incapaces, se les presume que son vulnerables. Y por eso entonces la norma ha creado unos tipos penales específicos para ello, como por ejemplo el acceso carnal abusivo con menor de 14 años y los actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Entonces el delito va evolucionando, la norma va evolucionando para mejorar la persecución del mismo. Entonces no es un secreto, o sea, es de conocimiento que hace unos días se decretó la cadena perpetua, se sancionó la ley de cadena perpetua para los violadores de niños. Entonces vemos cómo el Estado protege de sobremanera, ¿sí? O en mayor medida, a las personas que se consideren que tengan una vulnerabilidad fehaciente. Sucede igual con la mujer, ¿sí? No hace mucho el homicidio de una mujer por el simple hecho de ser mujer un agravante del delito de homicidio. Hoy encontramos un tipo penal totalmente independiente que se llama ¿cómo? Feminicidio. Muy bien. Entonces eso es a causa de la presunción de vulnerabilidad que tienen esos sujetos. Por eso entonces encontramos algunos tipos penales o también algunas circunstancias que llevan a la posible protección de los derechos de estas personas. ¿Listo? Eso por un lado. Ya la próxima clase, si la próxima clase que estemos por acá reunidos, vamos a hablar del delincuente como tal, ¿sí? Vamos a hablar de la peligrosidad. Ya hoy nos enfocamos en lo que fue la criminalidad, el delito y la víctima. ¿Listo? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Ya estamos a punto de finalizar nuestra clase. ¿O todo claro? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, lo que pasa es que en la clase anterior usted había mencionado eh, la diferencia entre criminología y criminalística. Pero Criminalística. a mí no me quedó muy claro la diferencia que usted había mencionado, entonces, ¿usted me la puede recordar? Sí, claro. Y eso es muy importante porque, dame un segundito, porque recordemos que se encuentra en el taller, ¿sí? Y la diferencia radica en que el criminólogo como tal se dedicará únicamente a crear hipótesis y teorías que ayuden a la prevención del delito, ¿sí? Política criminal. ¿Para qué? Para lograr la prevención del delito y disminuir los niveles de comisión de delitos, ¿sí? Ese es el criminólogo. Esa es la labor de la criminología como tal. Hipótesis, teorías. ¿Cuál es la labor de la criminalística? O de la persona, el perito investigador de la ciencia de la criminalística. Él va a estar directamente asociado o directamente relacionado dentro de la escena del crimen en particular, ¿sí? Es decir, que el criminalístico o la persona que despliega la labor de la criminalística estará dirigido a encontrar al responsable penalmente dentro de una causa en específico, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, el criminólogo busca prevenir el delito en Colombia, por ejemplo, el criminalístico estará en la escena del crimen buscando quién mató a Sergio. Sí me hago entender, buscando elementos materiales probatorios y evidencia legalmente obtenida
información legalmente obtenida y evidencia física para poder ayudar a un juez de la República a condenar o absolver a una persona. ¿Sí? Esa es la labor del criminalístico. ¿Quedó claro? Todo claro, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase, muchachos. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Ya, Listo, profe, feliz igualmente. tarde. Igualmente, feliz almuerzo.